Eso. Hola. Ya. Hola. Somos Antofa Geek. Y esto Geek. es Geek. Antofa Geek. Ella lo dijo bien. Y esto es El mejor podcast que se hace directamente desde la dependencia de la Villa Frey para el mundo. Estoy reirando mientras me acuerdo. Geek de clase media. Geek de clase media, perdón. Ya. Eso. ¿Cuántos capítulos llevamos? No tengo idea. A ver, Harto. caleta. De Chile para el mundo. Bla, 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 bla. Desde Desde los estudios centrales de bla 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 bla. Llevamos 12 hasta episodios. Ucrania. 12. Chucha, la cagué. Que soy Weón mala insensible, clase, weón mala insensible. clase, weón mala clase. Después nos dejan comentarios Claro. de puro hate. Todo porque vos sois moreno, weón, y no te gustan los weones de ojos azules que sufren. Bueno, es cierto. No, voy a poner una declaración al final de la weá que estoy hueveando, weón. No es cierto, no. Puta, lo siento mucho por la gente de Ucrania, weón. O sea, Lo siento mucho por toda la gente que sufre en el mundo. Pero en mi sentido del humor, estoy hueveando, por favor. No se lo tomen en serio. somos incómodos porque somos Porque tenemos un humor de mierda. introvertidos y cuando hacemos chistes son incomprendidos. Sí. Solo otros introvertidos como nosotros lo entienden. Y es como, Por eso si usted entendió nuestro sentido del humor, vaya a un psicólogo. vaya terapia. Sí. Nosotros, bueno, tú no, yo sí estoy en terapia. No, yo no. Saludo a mi psicólogo, saludo a mi psiquiatra, que la tengo que ver, puta, cuando se digne a darme ahora también, pues, Es complicado. en 3 meses. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de vampiro. Mamino. Los vampiros. Nigne. Sí, hoy día vamos a hablar de vampiro. Meno. Vamos a hacer una guía rápida de 2 capítulos. De vampiro. Es que lo que pasa es que estábamos viendo y hay mucho que hablar de vampiro. Son muchos los vampiros. O sea, de hecho, no vamos a hablar de todo. Puede que se nos quede afuera algún... No sé, weón, algún anime del año 86 que No, lo vio solamente po. un solo weón, pero ese conche su madre va a ir, se va a dar el trabajo, decir, son de cartón, weón, no incluyeron esta weón. Me ha pasado cuando yo tenía tuve un blog, puta, me daba el trabajo de investigar caleta sobre la weón, porque también hacía lo mismo, más o menos hablaba de cosas, vampiros, Pero por escrito. pero lo escribía. ¿cachai? Cuando no hablaba con nadie. No hablaba con nadie, y Y me conociste a mí. claro, y escribía y investigaba películas y las veía porque había muchas que no había visto y todo el cuento. Cuando Y siempre saltaba un siempre weón que te saltaba un decía. weón que me decía, conche tu madre, no pusiste esta weá porque soy de cartón, weón, no sabí. ¿Por qué no me pusiste una weá más rebuscada que la chucha? Una película que había visto él y el weón que la hizo, weón. Y la mamá del weón. Y la weá del weón porque estaba orgullosa. Insisto, el sentido del humor negro, no es que seamos así, no estamos desmereciendo las obras de nadie. Pero que si vamos a hablar de vampiro, puta, el vampiro es el monstruo de terror. Hasta hace poco. Yo creo que en los años 60 ya como que perdió su lugar y el monstruo de terror hoy día sería el zombie. Hoy día. Sí, pero desde que aparece la película que crea el zombie moderno, porque el zombie no es como, y nunca fue como lo pintaron, hasta que George Romero hace La Noche de los Muertos Vivientes y ahí desbanca al vampiro como el monstruo de terror y ha costado mucho que vuelva a tomar una primera línea. Aunque hay varias cosas interesantes que se han hecho de vampiros de terror, no fantasía oscura o de fantasías eróticas juveniles tóxicas, sino que vampiro de terror, pucha, está The Strain, no Strain, bueno, no me acuerdo cómo se llama la agua, pero es así, una serie de Guillermo del Toro, muy parecido a los vampiros que aparecen en Blade, esos que sacan la lengua y tienen como una huevita y se les abre la quijada. Y Debo confesar que nunca he visto Blade. 30 días de oscuridad. El cómic, que después fue película, eso da mucho miedo. Retoma al vampiro de terror, le saca y hace algo que muchos no se atreven a hacer, que es sacarle esa weá del erotismo del vampiro y lo deja como un monstruo.
Eso es interesante. Pero vamos a empezar hablando de dónde vienen los vampiros. Sí. Pucha, hay leyendas de vampiros en casi la mayoría de las culturas. Ya así, siempre empezamos de lo clásico, pero empecemos de lo más cercano. Nuestra cultura, si bien no tiene un vampiro humano, nuestras leyendas de nuestra tierra, sí hay varias criaturas que se alimentan de sangre. Había como un rollo entre la sangre y la saliva, como el piuchén, el colocolo, Sí. de las leyendas mapuche. Pero es el rollo de sacar la fuerza vital de la persona. La ingesta de sangre también siempre estaba en la mente del ser humano como una forma de quitarle la fuerza al contrincante, pero también es un tabú que no se debe hacer. Tenemos el ejemplo de varios pueblos que o cometían canibalismo o tomaban sangre de sus enemigos porque les tomaban la esencia, la fuerza. Eso lo hacía, acá lo hacían los mapuches, lo hacían en varias culturas de Europa, de Asia y de África. Pero también estaba la prohibición de hacerlo, especialmente las culturas, porque una de las cosas que las culturas principalmente hacen, y por lo que se llaman cultura, es eliminar las prácticas que tengan que ver con que sean parientes del canibalismo, entre ellos el vampirismo que toma la sangre. Uh-huh. La Biblia, en sus leyes del Levítico y esas weas de Moisés. Moisés lo primero que ¿Mandamientos? en los tantos, porque te dicen que son 10 mandamientos, claro, No. son 10 mandamientos principales. 15. Pero la wea está llena de el Levítico y todas las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, organizaban al pueblo judío de tal manera que le decía tal cosa: no podís cocinar tal wea tal día, wea, no podís usar tal ciertos tipos de tela, o coser de cierta manera ciertos tipos de tela. Es así de cuática la wea. Pero entre uno de ellos está la orden de no consumir sangre. Y esa orden también es lo que hoy en día hace que los testigos de Jehová no acepten las transfusiones de sangre. Porque la Biblia prohíbe el contacto de la gente con la sangre de otras personas. Lo que dice en la Biblia es súper cuático, porque dice que la sangre es vida y la vida pertenece a Dios. Solo Él puede tomar la sangre de otro. Y por eso siempre hay leyendas de criaturas que toman sangre en las distintas mitologías. O sea, estábamos hablando de las mitologías de acá, los mesoamericanos que regaban con sangre su templo. En los mesopotámicos, que tenían estas leyendas de demonios que tomaban sangre, estaban las Lilitu, de donde viene el Lilith. Después lo toman los buenos, los judíos, en el Talmud aparece Lilith, porque no aparece en la Biblia, que es como esta mujer, la primera mujer de Adán, que después se transformó en una mujer demonio vampiro. Todas esas weas juntas. La Lamashtu era una demonio que atacaba a los niños. Siempre tocaba a los bebés, a los recién nacidos. Y cómo se daban cuenta que estaba cerca de los niños, es porque los niños se reían cuando estaban durmiendo. ¿Hay cachado que las guaguas hacen esa hueá como de reírse cuando están durmiendo? No, Yeah. ese gestecito de sonrisa. Yeah. Para los mesopotámicos era como que el Lamashtu le estaba haciendo gracia a la guagua para engatusarla, para quitarle la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Les ponían un talismán de Pazuzu. Porque Pazuzu, como era el marido de Lamashtu y como no se llevaba muy bien, entonces Pazuzu la espantaba. Así que Pazuzu no era tan malo como parece en El Exorcista. Cuidaba a las guaguas. Así como, fuck me. No toquéis la guagua, conchetumare. Fuck me. Deja la guagua tranquila. Deja la guagua tranquila, conchetumare. Fuck me. Eso. Qué bonito. La mitología griega tiene a la ¿cuánto se llama? La lamia, la empusa, mucho. Las lamias son griegas. Las lamias son griegas, sí. Lamia, porque era una lamia. La lamia. Era la lamia, ¿cachai? Era ¿Y se moría la lamia? No, porque había otra. Era como la medusa, ¿cachai? Ya. Era el monstruo, no era como Se una raza de reproducen. monstruos. Y
De hecho, no existía la palabra vampiro. La palabra vampiro viene de las lenguas eslávicas antiguas. Viene de una palabra que se decía uper. Y después vampir. Pasó. De hecho, la palabra vampiro no se usa en Occidente recién como en el siglo XV o XVI, que aparece por primera vez en la lengua inglesa. En este lado en otros lados como el castellano, el italiano, otras lenguas, los franceses no tenían la palabra vampiro. Habían otras cosas, estaban los Nosferatu, porque no es un personaje, es un tipo de muerto viviente. En la cultura en las leyendas transilvanas estaban las Bricolachi, los Hooper, los Strigoi. Tenían un montón de nombres para hablar de criaturas. A veces eran demonios, a veces eran muertos que se levantaban de su tumba. ¿Y los Dhampir? Los Dhampir son una leyenda ya más adelante del siglo XVIII, que dice que era el hijo de un vampiro y un humano. Ese era el Dhampir. Y tiene que ver mucho con las leyendas gitanas. De ahí viene el Dhampir, pero no... Es como una maldición, claro. La wea. Ahora, eso es el nombre del vampiro. La imagen del vampiro y el establecer el mito como lo conocemos hoy día se demoró caleta, porque en primer lugar, las primeras criaturas que pueden parecer un vampiro, ¿qué es lo que tenían? Que consumían sangre. Y eso era principalmente, pero eran en algunas civilizaciones o culturas eran demonios o monstruos mitológicos que consumían sangre. Después, ya entrada en la Edad Media, sale lo de que es una criatura que alguna vez fue humana, que se transforma en un ser que consume sangre. Pero tampoco nos queda claro si el weón se levanta en cuerpo de su tumba o es un fantasma que viene a tomar sangre. Tampoco se sabe qué fantasma o espíritu, qué poderes tiene, qué cosas, porque principalmente estas leyendas lo que tienen es que lo que hace el bicho y cómo repelerlo. Todas las leyendas tienen eso. Todos hoy día sabemos cómo se repele un vampiro, porque el cine nos ha enseñado eso. Pero en esa época había muchas formas de... Ay. Se me cruzó un chanchito. Había muchas formas de repeler a un vampiro. Dicen que contaban los granos de amapola. No podían evitar, si veían un montón de granos de amapola, contarlo. Ahora le dejaban caminitos de granos de amapola porque el weón se fuera contando los granitos porque tenían esa fijación. De hecho, qué chistoso. De esa leyenda de que los vampiros tienen una fijación por contar cosas, es que después en Plaza Sésamo, los Muppets, crean este conde que cuenta. ¿Qué conta? Porque es que se me cruzó la palabra porque es el Count, que es el conde, que en inglés se dice count, y que también cuenta, sí. Que se dice igual, creo. Sí, y suena igual. Sí. Entonces hacen ese juego de palabras, pero basado en esa leyenda de que los vampiros contaban cosas. Habían otras leyendas que dicen que no podían soportar las rosas silvestres. Entonces ponían rosales la gente en sus pueblos para que no entraran los vampiros. O que si tú enterrabas a una persona, un presunto vampiro, en una encrucijada, un camino no se iba a levantar porque era una encrucijada y había una cruz. También, ¿cuál era la forma en que el muerto se transformaba en vampiro? Eso de que te muerde un vampiro y tú te transformas en un vampiro, o ese tipo de infección del vampirismo no existía en las leyendas antiguas. Se pensaba que, por ejemplo, los suicidas podían transformarse en vampiros, o la gente que eran condenadas a muerte por algún crimen complejo. ¿Los no bautizados? Podrían ser los no bautizados, podrían ser acusados de brujería, de matar niños, de ese tipo de cosas. Por eso que lo enterraban y tenían ciertas cosas para enterrarlo. Algunos lo enterraban, los decapitaban, a otros lo que nace lo de la estaca en el corazón. No quiere decir que con una estaca, o sea, originalmente lo que intentaban hacer con la estaca era clavar al huevón al suelo para que no se volviera a levantar. Sí. Eso es lo que hacía la estaca. O lo otro que hacían era enterrarlo boca abajo. Piedra en la boca.
piedra en la boca o enterrarlo boca abajo. Y es una weá muy, muy lógica porque weón, cuando se despierta, él no sabe para dónde está el arriba y para dónde está el abajo, entonces se va a empezar a, en vez de levantarse, a empezar a escarbar. Esa era la idea que tenía la gente medieval de... Qué chistoso. Sí, así que el weón después salía en China así, weón, vengo a comérmelo. La wea. Claro. Y así habían, los chinos por ejemplo tenían estos vampiros que también eran como zombies. Hay juegos que aparecen estos que andan como con los brazos hacia adelante con el saltito. Sí, pero no son vampiros. Son como zombies, vampiros que son muertos vivientes que les ponen un... El talismán en la frente. Es una... Eso es un cuerpo reanimado. Sí, eso. Sí, que sirve como esclavo. Sí. Pero también tiene rasgos de vampiro. Sí, pero en sí, hoy en China no se puede plantear el tema del vampirismo. Porque eso va en contra de su forma de gobierno. Sí, las leyes de China prohíben cualquier cosa alusión a la vida después de la muerte. Y la vida después de la muerte y cosas o vida así. eterna. Claro, no. Porque somos un gobierno completamente capitalista. Y ateo. Sí. Yeah. No, pero más religión, pico, es que la gente consuma porque hay que vivir el ahora ya, porque vaya a morir. Sí. Si eres vampiro o si existe la posibilidad de ser vampiro, te va a ir con calma porque podéis tener las cosas a lo largo de tu vida. Si es por eso, consume ahora. Eso es la wea. Eso lo escuché en el capítulo de vampiros del podcast de Francisco Ortega. Ah. Por eso. Otro podcast bueno que pueden buscar en... Se llama La Ruta Oculta. La Ruta Oculta, ya. No, y lo otro que... Hay casos reales y escritos de vampiros. O sea, el más conocido... Drácula, por ejemplo, no se le acusa nunca de vampirismo. Era un conche su madre, pero nunca se le pudo... O sea, por si no conocen, Drácula era un príncipe de... No es de Transilvania tampoco, era de Valaquia. El nombre real no es príncipe, sino que voivoda. Y que vivió en el siglo XIV, XV. Y que peleó contra los turcos. Pero lo traducían como príncipe, sí, o lo presentaban como príncipe. Esa es la traducción más o menos de ese título al occidente, ¿ya? Pero él... era como un jefe. Era como un jefe, era una cosa de estos principados que había en esa época de la parte de lo que hoy como día sería Rumania. Principado militar. Claro, como que sería Rumania. Y él tenía la fijación de empalar a su enemigo. A sus enemigos, a todo el weón que le cayera mal o que hicieran cualquier weón que le molestara. ¿cachai? Vamos a dejarlo en víctima. Ya. Sus víctimas usaban el empalamiento como forma de morir. El empalamiento, si no saben qué es lo que es transformarte en un anticucho. Pero no por las posaderas, por el coxis, arriba. Sí, entraba un poco más. No te metían o sea, lo que hacen es tomar una asta. Chucha. El palito no va en el ojete, va en la espalda. Sí, lo que pasa es que en eso consiste, en tomar una asta larga, un palo, es una vara. Es una vara, es una estaca larga. Sí. ¿Ya? Y con eso te cruzan el cuerpo. Por lo general te cruzan por partes blandas para que te cruces desde la parte baja del cuerpo hasta arriba. Hasta que lo ideal es que te salga por el cuello. Claro, por estos espacios que tenemos a los lados del cuello. En las clavículas, cosas. En las clavículas por ahí salga pero que quedes vivo. Y que, obvio, si era una muerte muy lenta. Sí. Y la idea no tan solo era castigar al weón, sino que la gente que viera el tipo de muerte que este tipo de muerte se asustara. Sí, era una advertencia. Lo mismo que la crucifixión que usaban los romanos, era una advertencia. Por eso los ponían al borde de los caminos, en algún lugar alto, para que la gente viera. Esto pasa cuando se mandan alguna cagada, weón. ¿Quieren seguir mandándose cagada? Como los ahorcados. Como los ahorcados en las plazas públicas. Los piratas. Los piratas, claro. Por eso se hacía antes se hacía la ejecución en plaza, para que toda la gente la viera. De repente se transformaron en show, porque la gente... porque el humano es morboso, claro. Somos todos morbosos, no culiados. Pero volviendo a Drácula no es vampiro. No. El Drácula original no se dice que haya tomado sangre, ¿ya? Sí que era un weón muy malo. Aunque en Rumania se lo respeta como un héroe
de guerra. Un héroe nacional, uno de los fundadores de la nación. Cualquier cosa, tenemos Drácula Khan en el fabuloso librero que tenemos en el estudio. Sí, tenemos un librero que ustedes no lo ven porque esta weá es podcast, pues weón, no pueden ver. Algún día vamos a poder grabarlo. Vamos, claro, para que lo vean. Nos vean acá como estamos en ropa interior hablando. Hace mucho calor, pues tienen que entender. Sí, pues bueno. ¿Qué onda? Cuando llegue el invierno. Cuando llegue el invierno y vamos a estar vestidos, bien vestidos. Nos así. vamos a recagar de calor, vamos a estar con parca porque esta pieza no está bien aislada. No, debe ser más helada que la chucha. Sobre todo ahora que cambiamos el piso. Sí. Ahora, el caso de vampirismo que sí se conoce es el de Elizabeth Bathory, que es como conocido, la condesa sangrienta, esta mujer que mató un montón de chiquillas y que con su sangre ella se bañaba supuestamente porque le hacía mantener su juventud. Ahora, historiadores modernos han dicho que todo el cuento de Elizabeth Bathory fue un invento para quitarle sus tierras, porque era una mujer poderosa en una época donde las mujeres no podían ser poderosas. Era como una quintrala, perdón. Era como una quintrala, para los que conocen la historia china, que hoy día también se sabe que la quintrala no era tan mala como la pintaban. No, o sea, no es que no fuera mala, no era muy diferente. Eran prácticas contextuales, o sea... Claro, no era muy diferente a lo que hiciera un hombre en su época. Eran prácticas de la época. Claro, eran prácticas de la época. Lo que pasa es que como lo hace una mujer es distinto. Ahora, lo que se dice es que se inventó mucho lo de Bathory porque querían quitarle sus tierras. Porque ella era demasiado poderosa en Transilvania. Sí. Ahora, si en realidad fue verdad que mató a casi como 300 chicas por su sangre. Lo que pasa es que primero mata servidumbre. Y eso le importó una raja a todo después el mundo. Mata a Aldiana. Sí, y después empieza a matar a Y después empieza nobles. a matar cabras nobles. Y ahí fue cuando se prendió la alarma. Porque empezaron a desaparecer las cabras. Claro, las cabras de buen nacimiento, rubias y de ojos azules, como dicen nuestros queridos periodistas europeos. Es terrible cuando esto le pasa a gente rubia y de ojos azules. Sí. Está ahí picado, güey. Es que es cierto. Eso, pero hay otros casos de gente más que no están tan conocidos entre la gente y que le pasó a gente común y corriente. Hay un caso de Arnold Paole no fue en Rumania, creo que fue en Serbia. Un hueón que se llamaba Arnold Paoli, que supuestamente se levantó de la tumba y fue a atacar a su familia. No cacho. Sí, y esa historia está escrita por los actuarios del pueblo. Hoy día pasó esto. Claro, estamos hablando del siglo XVII, siglo Querido XVIII. diario. Los actuarios del pueblo, porque fue un caso legal. Los soldados de los austrohúngaros, que eran los que estaban ahí, fueron y buscaron el cuerpo en la tumba. Encontraron que el señor Paole estaba especialmente fresquito, con sangre en la boca. Gordito, Con el cura del pueblo fueron, le pusieron una estaca en el corazón, le cortaron la cabeza y le metieron ajo en el hocico. Hay historias de epidemias de vampirismo en ciudades. Hay una en Nueva Inglaterra, en el siglo XVIII creo que también ocurrió, o XVII. Porque con el tiempo se han encontrado gente enterrada con estaca en el corazón. Sí. En algunos pueblos. Hay una epidemia que fue de vampirismo en Venecia, donde se quemaron varios cuerpos. Ahora, tenemos que entender que la imagen del vampiro que se tiene en la época de finales de la Edad Media, principio del Renacimiento, es la de un enfermo. Sí. No es este vampiro seductor. Es como una persona enferma de tuberculosis. Sí. De hecho... que estaba muy de moda sí. Tener tuberculosis porque te hacía ver hermosa. Ya. Pero eso era... Porque... incluso como vemos al vampiro hoy en día, lo representan como un personaje pálido, muy blanco, con los ojos con unas sombras negras alrededor como de los ojera ojos, como ojera, pero que se ve como lívido y hermoso, etéreo el culiao. etéreo el weón. Pero esa es la forma en que se veía un enfermo de tuberculosis. Claro, botando pollos no eran pollos, mi amor, eran pedazos de sus propios pulmones, sí. Coágulos asquerosos. Entonces tenían los labios muy rojos por la sangre que estaba ahí botando y tosiendo. Sí. Muy pálido, ojeroso. La vista así como igual, como
cuando estás a punto de desmayarte, que los ojos se te ponen como nublados, ¿sí? Y débil en general, ¿cachai? La debilidad en la época victoriana era considerado un rasgo de belleza, porque una mujer débil es delicada, es femenina. Entonces buscaban hueonas enfermas de tuberculosis. Como Madame Bovary. Lo tengo ahí, me lo regaló una ex amiga, entonces lo tengo ahí con el sentimiento encontrado, todavía no lo puedo leer. Rodeado de sal. Está ahí. Rodeado de sal la wea. Sí, bueno. Por si acaso. Y un cuarzo en la concha de tu madre. Ya. El asunto es que No sé qué wea. el vampiro está presente principalmente en la cultura europea, pero también en todas las culturas del mundo. Hay una imagen, hay algún demonio que consume sangre. Siempre hay un bicho que toma sangre. Hay un bicho que toma sangre. O con tendencias caníbales. O con tendencias caníbales. Pero igual en un principio había una... El vampiro hoy en día toma de otras... El vampiro que se genera de la literatura toma de otras criaturas cosas. Algunas las desecha, algunas quedan ahí como entre medio. Por ejemplo, hay varias leyendas que el vampiro es alérgico a la plata. Y en otras no, ¿cachai? Si usted vio la serie True Blood, en la serie True Blood los vampiros eran alérgicos a la plata. También en una serie de libros, léala, es mucho mejor. Sí. En Blade, las películas de Blade, también los vampiros son alérgicos a la plata. Y es una cosa que tenemos más en la literatura ¿En y en la Underworld? fantasía. Está más en Underworld, no, pues en Underworld eran los hombres lobos, los alérgicos a la plata. No, pero tenían unas balas ultravioletas. Sí, una pala ultravioleta que no sé cómo hacían. No sé, concha tu madre, tiraban un líquido, weón, las balas culiadas explotaban adentro y había luz. Luz ultravioleta. Ultravioleta. Era una bala con un diodo adentro, con una weá. Un petardo la weá. A mí me gusta la leyenda de que el vampiro no puede entrar si no lo invitáis. Eso también viene de Transilvania. Me gusta que los eso. vampiros no pueden entrar si tú no los invitas. Eso lo rescatan en Buffy. Eso lo rescatan en Buffy, ¿cachai? Ese tipo de leyendas se van rescatando. Algunos lo toman, otros lo dejan. Ahora el vampiro también toma de otras criaturas sobrenaturales. Por ejemplo, esa weá de que sea súper atractivo lo toma de los demonios súcubos. O incubos y súcubos. Que por si no lo sabían, el nombre de esos demonios, porque hay varios tipos de demonios según la demonología medieval, que es la que estudia este viejito que habla así, el viejito. Porque siempre nos olvidamos el nombre de este caballero por Sí, la chucha. y que no se murió. Es como la tercera vez. Y que la otra vez lo dimos por muerto, pero no se había muerto nada. Pero ya, ese caballero, que lo ven, tienen que ver en el capítulo de los Warren. Ahí sale cómo se llama el caballero. Y mi esposa lo está buscando ahora. No puedo quedarme así. Pero toma, si ustedes no saben de dónde viene la palabra incubo y sucubo. Bueno, los incubos y los sucubos son demonios que se Hugo alimentan. Cepeda, por la concha Hugo de mi Cepeda, madre. ya. Ahí está Hugo joven Cepeda. y guapo. Hugo Cepeda, sí. Hugo Cepeda todavía está vivo. Gracias Ya. a Dios. Abogado, teólogo, ex sacerdote. Demonólogo. Profe universitario. Esa es como la pega más fome. Ya, sí. Político. Diputado. Por el Partido Liberal. Chucha. Pero no pone acá demonólogo. Eso es extraoficial. Pero es teólogo, entonces, lo mismo. Ya, pero el asunto es que sucubos, incubos y sucubos son dos tipos especiales de demonios que se diferencian por el sexo del demonio, porque estos demonios tenían sexo con los hombres, con lo humano. Wow. Se acercaban de noche, atacaban a las criaturas de los sueños, a la gente, transformándose en mujeres o hombres muy atractivos según el sexo de la persona o según la preferencia sexual en realidad de la persona. Y Lo que hubiera. claro. Y se llamaban incubos porque los incubos en latín viene de incubare, sentarse a dormir arriba. Y sucubar es sentarse a dormir abajo. Por eso que cuando una gallina se sienta arriba de su huevo, se está incubando su huevo, porque está sentada arriba, ¿cachai? Acostarse arriba. Entonces es una weá muy medieval y machista de que como es hombre, el weón está arriba cuando culea. Y cuando digo, en niña está abajo. Misionero. Ya. Sí, eso. Wow. El vampiro toma eso del sucubo, del incubo del sucubo, esto de ser atractivo sexualmente, que no era al principio de la leyenda, porque el vampiro representaba la enfermedad. Esa enfermedad que se expande
Muy como el Nosferatu de Murnau, que después vamos a hablar de Murnau, porque justo se dio la casualidad de que se está cumpliendo 100 años del Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Murnau es alemán. Sí. Pero algunos dicen Murnau. Eso. Esa es la leyenda de los vampiros. En general. Es larga, sí, caleta. Es larga. ¿Cuánto íbamos hablando? 30 minutos. Mira la weá. Vamos a hacer 8 y no capítulos. nos extendimos con las leyendas locales. Podríamos hacerlo en otro video. Sí, con el Pichén. Sí, el Colo-Colo igual parecido. El Pichén, el Colo-Colo, de estos brujos y weá. Hoy el otro día igual en el podcast del Francisco Ortega. La leyenda del Colo-Colo, una historia de terror. Sí. ¡Qué loca! Me gustó mucho. No cachaba la historia. Sí. Pensé que atacaban de otra forma. Sí. Terrorífico el Albo campeón. Arbo campeón. Es que también hay un gatito que se llama Colo-Colo, entonces sí, un gatito. Estoy terrible confundida. La leyenda del Colo-Colo es la historia del club. Tengo entendido que el nombre original en mapuche no es Colo-Colo, es Cod. ¿Ya? Pero es Colo-Colo. Es la castellanización sí. Es con lo mismo que Lautaro, que era Laftaro. Y ese tipo de cosas. ¿En qué íbamos? Estaba hablando de mito. El mito. Podríamos hablar de la influencia, cómo influyó el mito del vampiro más adelante. O sea, la influencia es literaria, en cine, serie. O sea, el vampiro moda. Es el monstruo del terror. Por lo menos, lo que hablábamos, por lo menos hasta los años 60. El primer gran monstruo. El primer gran monstruo es el vampiro. Porque... Drácula contra la momia. Claro. En un momento donde... cuando el cine buscó asustar... El vampiro fue el primero. Tomó de mano al vampiro y el vampiro trajo los demás monstruos góticos. El vampiro llega también llega junto con otro monstruo a la literatura. La primera obra en que se nombra un vampiro es El vampiro del doctor... Es El vampiro, así se llama el cuento, del doctor Polidori, John William Polidori. Y nace de una competencia que tiene... ¿Das Vampire? Dash Vampire... No, porque es en inglés. Porque Polidori era... Lo que pasa es que un grupo de turistas, por decirlo de alguna manera, en Suiza, ingleses, que quedaron encerrados en una villa donde ellos iban a pasar el verano. Porque ese verano fue como la callampa porque se llamó en 1818 creo que, o 16. No estoy seguro, pero fue a principios 16 o 18, uno de esos 2 años se llamó el año sin verano. Porque hubo una explosión de un volcán. De un volcán en la concha de su madre, no me acuerdo en qué lado, y esa weá produjo un invierno. Es la villa donde se juntaban Lord Byron. Esa villa estoy hablando, digo, donde nace Frankenstein. Claro, porque bueno, estaban aburridos, entonces no había que hacer. La casa del terror. Claro, no había que hacer, aparte que ese weón de Byron era un coche smart, entonces los tenía todo el día los weones hueveándolo y tomando laudano los weones. Entonces, en un momento dice, ya estamos aburridos, bueno, podemos salir, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién cuenta la mejor historia de terror? Porque nos aburrimos de leer la historia de terror que habían. Muchos cuentos góticos alemán tenían ahí en los libros, entonces creemos nuestros propios cuentos góticos. Byron escribe una historia de fantasmas que vale callampa. No trascendió en nada. Pero los dos que sí escriben algo que... meramente interesante. Claro, es el doctor Polidori que escribe El vampiro. Y Mary Shelley. La joven Mary Shelley, que es la esposa del poeta y amigo de Byron, Percy Shelley, que era una chica de 18 años. No era su esposa. Pero después lo fue. Era una chica de 18 años que escribe Frankenstein. Y ella hace una weá que casi... pocas veces se ha visto que un solo cuento o una sola historia te crea dos géneros. Porque Frankenstein es un cuento de terror gótico y ciencia ficción. Y de ciencia ficción. Mary Shelley es la madre de la ciencia ficción.
Porque Más que del terror, es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Y Polidori crea en su historia el vampiro que conocemos hoy día. La primera vez que aparece es en Polidori, porque Polidori crea al vampiro aristócrata. Al vampiro aristócrata. Su vampiro se llama Lord Ruthven. Y gay, no sé. Tiene cierto. Era muy suave si lo hacían, porque igual era época victoriana. Sí. Podía ser una hueá de lesbianas, pero no una hueá de hombres gay. Sí. Carmila no es. Sí, Carmila no sale todavía. Pero todavía no sale. Polidori es un cuentecito muy chiquitito. Una hueá que debe tener como 50 páginas, una cuestión así. Yo lo leí, si tienen, lo pueden encontrar en cualquiera de estas ferias del libro o estos lugares. Son como suplemento. Sí, una huevita súper fácil de leer. A pesar de los años que han pasado, estamos hablando de más de 200 años. Más de 200 años. Pero se puede leer con facilidad el vampiro de Polidori. Que es la historia de un chico que conoce a este ser sobrenatural. Pero sí, en el vampiro de Polidori todavía el vampiro no se ve repelido por la luz del sol, estacas, toda esa hueá todavía no aparece. Pero sí está el engendro, este vampiro, este ser maligno que chupa sangre, que mata. De hecho creo que se casa con la hermana del protagonista, yo no me acuerdo mucho, y la mata por el placer de huevear al cabro. Maricón. Es un conche su madre, Lord Ruthven. Después aparecen vampiros o alocuciones de vampiros en algunas obras de Goethe, Wolfgang von Goethe, el mismo que escribió Fausto, o sea, una de las versiones de Fausto. Un poema gótico que él escribió que se llama La novia de Corinto, que es una novia que se le... ¡Ay! Moví el... Cuidado con el estudio. Se mueve el estudio por la chucha. Es una novia que se levanta a molestar ella muere antes del matrimonio y se levanta a molestar a su prometido y tiene no dice que sea vampiro, pero ella tiene como toda esta, como todo el aire, como olís que la hueá va para allá, ¿ya? Mucho aire al cadáver de la novia. Mucho aire al cadáver de la novia y a los cuentos de parecidos que tiene Edgar Allan Poe, de mujeres que se levantan de la tumba y weá. Leonora, ¿por qué estáis muerta, Leonora? Ya. Hasta que el vampiro se pone sexy. ¿Y cómo se pone sexy? Cachondo. Gracias a un señor que se llama Joseph Sheridan Le Fanu, que escribe Carmila. Y ahí nos vamos a la verga. Claro, porque Carmila es la primera, o también se llama Nuestra Señora de los Condenados. Es el subtítulo que tiene Carmila. Es una obra donde él le mete el cuento de el erotismo al vampirismo. A través de esta chica que es súper atractiva, hermosa, pero que tiene una relación lésbica con su víctima. Esta Carmila que llega a un castillo donde vive un aristócrata inglés con su hija, que se retiraron a vivir en Austria, y llega esta chica Carmila que parece una chica inocente que se hace muy amiga de la hija del aristócrata, que al final hacen quiebra un huevo. Claro, un huevo, pero al final hacen cositas. Ahí por primera vez aparece que esta chica, por ejemplo, no soporta las cruces, no le gustan las cruces. Le Fanu toma eso y crea el arquetipo de la vampiresa, porque las vampiresas siempre tienen como el tipo de vampiresa que tiene es una mujer muy bonita. Dicen que es muy pálida, porque la Carmila es muy pálida, de labios muy rojos, pelo oscuro, muy atractiva y que es bisexual. Es como ese. Apruebo. Y ese es como el arquetipo. El arquetipo de la vampiresa. Después, otra obra importante que aparece de vampiros es El vampiro Barney. Qué chistoso el nombre. Pero creo que no se escribe igual que el dinosaurio.
no es un dinosaurio que vive en nuestra imaginación. El vampiro Barney no se tiene claro quién lo escribió porque es de esta Penny Dreadful. Ya. Si no saben lo que es los Penny Dreadful, y hay una serie que se llama Penny Dreadful, y porque se llama Penny Dreadful, eran historias de terror que se escribían en pequeños folletos. Eran como las antecesoras, incluso porque traían dibujos, eran las antecesoras de los cómics. Los pulp. Y los pulp. Los Penny Dreadful se vendían, Los Penny Dreadful son cuentitos, historias muy cortitas de terror y cosas que así. salían como en semanario, no en periódicos, ¿cachai? No en periódico. Como De que hecho, estaban súper la mal weá, la revista impresas. El Sábado. Claro, eran ¿cachai? súper mal impresas, eran de baja calidad porque lo leía la gente más humilde y que supiera leer. Y se llamaban Penny Dreadful porque costaban un penique. Sí. Pero Dreadful porque siempre eran historias de terror, Sí. penca, Claro. pero interesante. Sí. Porque Era es donde nace. la lectura de baño. Claro, era donde nace estos personajes. Y Barney, el vampiro Barney, nace en este tipo de libro. Si no me equivoco, en Mujercitas lo que escribe la Yo, Son Penny Dreadful. Sí, la Joe. pero ya la última patita de los Penny Penny Dreadful. Dreadful, sí. Ahora, el vampiro Barney crea un... Porque al principio es la historia de un grupo de personas que se enfrentan a este ser sobrenatural, este vampiro, que se llama Francis Barney. Ah, ¿Ya? Era su apellido, Barney. Y este vampiro crea otro arquetipo de vampiro que es muy común en la literatura y en las películas, que es el vampiro que no quiere ser vampiro. ah. Porque Me carga ser vampiro. de ser el malo de la película, a medida que avanza la historia de estos Penny Dreadful, Barney le explica a la gente que lo persigue que él no quiere ser vampiro, que él se ve obligado a ser vampiro, es una hueá de su naturaleza. Estoy condenado. Está condenado. De hecho, al final Barney se inmola él mismo tirándose a un volcán. La wea dramática. Sí, súper dramática. Y bueno, estos son todos 1800 y todo, hasta que aparece Bram Stoker con su Drácula. Viene, se saca el cuchillo y sale. Acá está Drácula. Sí. Así es el vampiro. Drácula Fin. es de 1897, si no me equivoco. No sé, está ahí. Sí, Drácula es de 1897 y nació de una apuesta. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, Bram Stoker era irlandés, nació en Dublín. Para que se hagan una idea, es contemporáneo de Oscar Wilde, ¿ya? De hecho estudiaron juntos y se conocían. Ambos cortejaron a la misma mujer. Qué chistoso. Pero claro, qué chistoso que Oscar Wilde, pero Oscar Wilde, de hecho Oscar Y Wilde se Bram casó. Stoker. Y Bram Stoker también, que Jajaja. dicen que Florence Stoker, creo que se llama la mujer, sí, Florence, era la mujer más bonita de Dublín. Y hay por ahí unas fotos y de que era muy bonita. Y Stoker se quedó con ella. Pero Stoker, cuando fue a Londres, su idea como escritor y cosas era trabajar en el teatro. Y trabajó con el actor más famoso de su época como su ayudante. Ese actor se llamaba Henry Irving, ¿ya? Y Henry Irving, para describírselo en una palabra, era un conche su madre. La relación que tiene Stoker con Irving tiene un paralelo como la relación que tiene el señor Burns con Smither. Esa es la relación, ese es el tipo de relación que tenía Henry Irving con Stoker, ¿ya? Y él sabía que Stoker escribía cuentos, historias de terror, tenía varios cuentos de terror. Uno que se llama El Gusano Blanco, creo que se llama, y uno que es como la antesala de Drácula, que después en algunas ediciones aparece también, que se llama La Noche de Walpurgis. Walpurgis. Sí, La Noche de Walpurgis. Saludos a los fanáticos de Madoka Mágica. Ya. Él fue el que escribió un cuento, y hasta que... ¿Qué tanto escribí, weá, Stoker? Le dice el otro. Si nunca hay a hacer nada bueno. Si yo puedo. Mira, weón, si vos nunca hay a ser mejor que Edgar Allan Poe.
Y al weón le duele. ¡Chua! Entonces dice, ya, yo puedo escribir algo que es mejor que lo de Edgar Allan Poe. Ya, bueno, te he puesto que no podía. Y en eso, Stoker va a empezar a investigar en el Museo Británico, como hay muchos libros, y llega... Él al principio dijo, ya voy a escribir sobre vampiros, pero ¿qué sé de vampiros? Entonces empezó a buscar libros de vampiros, leyendas, folclore, los diarios de la gente que cazaba vampiros, porque hubo gente que cazó vampiros. Habían kits de cazador de vampiros y esas weas son reales. Bueno, hoy en día se hace una réplica, pero habían kits. Son re entretenidos. Sí, con weas de agua bendita. Hay unos que tienen como una cruz que se arma y que viene una espada de plata. Sí. Es súper inútil. Sí, pero estaban ahí. Entonces, Stoker iba a escribir una novela que se llamaba El Conde Vampiro. Hasta que llega a sus manos un relato de un weón que vivió en Transilvania que se llamaba Vlad Tepes y pero tenía como sobrenombre Drácula. Y dice, esa weá pega, weón. Está re bueno. Está re bueno el nombre y dice, ya lo vamos a llamar el Conde Drácula. Le vamos a poner. Claro, y él va a quedar filete. Lo lleva a publicar, tiene muy buena crítica, todo. Pero por lo que tengo entendido, Irving dijo, no es tan bueno con las weas de Poe. No te va a Maricón. pagar. No te va a pagar la apuesta, culeo. Ay, el estudio, mi amor. Es que choco tengo la pierna muy larga. Pásala por el hoyito. No puedo. Despacito. Porque cierro y me abro los coquitos. El asunto es que Stoker escribe esta weá y se hace famoso. Pero por desgracia es como la obra. Porque después empieza a escribir más cosas, pero nunca puede igualar el éxito que tiene con Drácula. Se opaca a sí mismo. Se opaca a sí mismo. Puta la weá. ¿Ya? El terror de todo escritor. Claro, de llegar a tener tu obra cúlmine y de no poder reproducirla nunca más. Él le pasó eso. Qué terrible, weón. Stoker sufre mucho de eso. Su matrimonio se va a la mierda. La pasa muy mal con su mujer. Su mujer no tiene un matrimonio feliz con Stoker. Incluso algunos piensan que Stoker se casa con su mujer como una tapadera de su homosexualidad. Que es lo mismo que hizo Oscar Wilde. Pero Oscar Wilde llega a un punto en que ya no se aguanta más y vive su homosexualidad libre. Y eso también le toca estar preso y morir en la miseria en París. Sí. Porque era ilegal ser gay. Es la ley que lo condenó en Inglaterra, lo metió preso. Y es la misma ley que también obligó a Alan Turing a castrarse químicamente. Si no conocen a Alan Turing, es el inventor de la computación y el que descubrió el código Enigma de los alemanes. Hay una película que se llama Enigma, muy buena, donde sale Cumberbatch. Cumberbatch. Entonces, Stoker muere, creo que a principios del siglo XX, y todos los derechos de su obra quedan para su mujer. Ahora la obra de Stoker ya tenía obras el Drácula ya tenía obras de teatro. Rápidamente se llevó es que fue muy popular a teatro y ¿cuánto se llama? Se presentaba tanto en Londres como en Estados Unidos, en varios lados, en Alemania, y al mismo tiempo que se escribe Drácula, o sea, 2 años antes, se hace otro invento más importante, que es el cinematógrafo. Los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo en 1895. Drácula sale en 1897. Los hermanos Lumière ven su invento como una weá, así como para, ya vamos a grabar weones en las plazas, a nosotros haciendo weá. Era básicamente un experimento universitario, ¿cachai? No le veían ningún valor artístico. El primer weón que le ve valor artístico es Georges Méliès, que era un mago, ilusionista francés que tenía un teatro y toda la weá, que aparece en esta película Hugo de Scorsese. Y él inventa el cine como un arte. Él hizo esta película que es famosa, la del viaje a la luna, donde se ve la luna con una weá en el ojo, sí, con la bala en el ojo. Los primeros efectos especiales, Méliès. Entonces la gente empieza a ver que el cine puede contar historias. Sí.
Y toma esta historia y empieza a buscar, weón, ¿qué historia contamos? Y se hacen varias adaptaciones de Drácula. Ninguna es legal. Hay una adaptación rusa, hay una adaptación rumana, creo que hay otra austriaca. Hasta que el primero que quiere adaptarlo legalmente es el director alemán Friedrich Wilhelm Murnau. Murnau es de la corriente expresionista que viene después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, que son como los inventores del cine moderno en Alemania. Y él se comunica con la Florence Stoker, y la Florence Stoker dice: no quiero saber ninguna wea de usted, no le voy a dar los derechos, y ojalá que ese libro culiado lo quemen toda la vez, porque mi marido era un concha de su madre. Lo odio. Entonces dijo... Qué bueno que está muerto. Y que nadie se acuerde de ese vampiro culiado. Ya. Murnau dijo: puta, no me puedo perder esta oportunidad, voy a cambiarle el nombre a la wea. Esta vieja culiada no me va a detener. No me va a detener. Y filma Nosferatu. Nosferatu. Toma el nombre de la mitología, ¿cuánto se llama? Transilvana. Le cambia el nombre al conde. Sigue siendo un conde. Pero le llama el conde Orlok. Lo cambia, que la acción no ocurre en Londres, sino que en Hamburgo. También el conde de Nosferatu es mucho menos glamoroso que la imagen que se tiene del conde Drácula. Es terrible feo, po. Sí, le da como una representación un poco grotesca, como cadavérica. No, y algo como medio de roedor. Sí, los colmillos. Los colmillos delante. Frontales. Y tiene como un rollo con la rata. Como se ven muchas ratas en la película, y los cajones que reparte el conde por toda la ciudad están llenos de ratas. Tiene mucho que ver con lo que se vivía en ese momento en Alemania, la hambruna, después de la guerra, de las enfermedades que se esparcieron con males de vampiro. Con males de vampiro, ¿cachai? Y con los males que habían de posguerra durante la Primera Guerra Mundial. Entonces Murnau... Pero la obra de Murnau es pesadísima, o sea... y como imagen, el Drácula de... o sea, no se llama Drácula, pero el vampiro de Murnau es súper aterrador. Hoy día muchos es que yo lo vi en Bob Esponja y me río caleta por la wea de Bob Esponja. Pero no, weón. La película en su momento igual fue la terrible. película, y si tú te metías en la película, claro, y en la trama, igual es terrorífica. Es que lo que pasa es que, a ver, tú cuando te sentás a ver una película, tenés que tener tenés que renunciar un poquito a tu... la lógica. A tu lógica, y dejarte llevar por lo que te plantea la película para que realmente tenga el efecto que se espera, ¿cachai? Porque, por ejemplo, el otro día hablaban del Exorcista en un programa que estábamos viendo y decían: no, es que no me suelta el Exorcista. Porque... Saludo a Tomás va a morir. Sí. Buena, Edo Caroy. Pero bueno, tenéis que dar como... Sí, pues que decían que cuando la vieron la primera vez les dio susto, pero después la vieron de nuevo, se metieron y se cagaron enteros. Pues. Porque tenéis que meterte. Tenéis que ponerte en lo que te cuenta. El Drácula de Murnau, o sea, el Nosferatu de Murnau, es súper terrorífico por lo que representa y las imágenes que muestra, la música que ocupa. La representación del vampiro que hace el doctor, que se llama Max Schreck, que algunos piensan que el señor Max Schreck era vampiro de verdad. Es una teoría que se tuvo, que se retoma años después en la película La sombra del vampiro, que yo creo que vamos a hablar después de esa, el próximo capítulo. Capítulo. Y de la segunda vez que se hizo Nosferatu, porque tiene un remake de los años 70. ¿Sí? Sí, tiene un remake de los años 70 con el actor Klaus Kinski haciendo de Nosferatu. ¿Era feo? Klaus Kinski era muy feo. O sea, tenía una... No era feo, pero tenía una cara que... peculiar.
peculiar, o sea, tenía unos rasgos demasiado duros y marcados. Klaus Kinski era el típico actor malo de películas de Spaghetti Western. Qué mal. Y hizo varios. De hecho, no es el único papel que tiene de vampiro. Creo que hay una película que se llama Vampiro en Venecia, donde él también hace vampiro. O de un pseudo vampiro o algo así. Entonces, el vampiro de Murnau es el que crea el cine gótico. Y el que nos muestra al vampiro como una criatura una criatura medio muerta y que se ve subyugado por el deseo de sangre, porque como lo matan es una tontera, porque le ponen una mujer bonita para que él se alimente y él se alimenta a la mujer y se olvida de que viene el sol y el sol lo mata. Es retonta la forma en que lo matan al Nosferatu. Pero es posible porque es lo que representa. Claro, es lo que representa, porque igual el cine... Se va en su pasión por alimentarse a esta mujer hermosa y se olvida del tiempo, ¿cachai? Sí. Igual el cine impresionista alemán era muy... Expresionista, era el impresionismo de la pintura. Era muy simbólico en cuanto a las cosas que representaba, también el Gabinete del Dr. Caligari o otras películas como Metrópoli. Son las imágenes que tienen como que te muestran al público, son cosas simbólicas también. Se leen en varios niveles. Lo mismo el libro Drácula también se lee en varios niveles. En el libro Drácula tú podías encontrar una novela de vampiro, una alegoría a la peste de tipo a la extensión de enfermedades venéreas en el Londres victoriano. Drácula también es una alegoría al miedo que tenían los victorianos de los inmigrantes. Sí. A la representación que se tiene del hombre transformado en bestia, que es el miedo también que le produce a los victorianos en las teorías de Darwin, que somos animales y especialmente la imagen que tiene la novela de Drácula cuando Drácula va bajando por las paredes reptando de su castillo como si fuera un animal. Eso representa el miedo de los victorianos a este tipo de teoría o de pensamiento que hay en la época. También el miedo que se tienen las mujeres cuando se transforman en vampiros se vuelven independientes, autoritarias, no como las sumisas mujeres victorianas. Ellas deciden cuándo tener sexo. Sí, Lucy es como... Y más encima comen niños. Qué come terrible. Guagua. Come guagua, ¿cachai? ¿Eso le suena? Más encima. Claro, entonces... expresan deseo sexual. Claro. ¡Qué asco! Y Drácula se enfrenta... Los enemigos de Drácula son... puros hueones cartuchos. No, y representantes de la flor innata del ciudadano victoriano, ¿cachai? Son arquetipos del ciudadano victoriano. Está el médico, hay dos médicos. Había un gringo. Había un norteamericano que era un tejano norteamericano, pero que representaba como al hombre aventurero. Un abogado, como Jonathan Harker. Pobrecito Jonathan. Y ¿cuánto se llama? El Arthur Holmwood, que era un noble británico. Era el hombre noble, el aristócrata. Entonces representa los ideales del hombre británico enfrentándose a este sujeto que viene a comerse a sus mujeres y a transformarlas en monstruos ávidos de sexo. Sí, el Drácula es como todo. Aparte que Drácula tiene una weá maravillosa cuando leí el libro. Que la última parte es un western esa weá. Sí. Cuando van persiguiendo la carreta donde llevan al conde antes que lleguen al castillo. Es una película de acción. Esa es una película de acción, weón. Pero lo malo es que son las últimas 50 páginas. Sí, las últimas 50 páginas, pero esa weá es como que de repente estáis leyendo esta novela gótica super cuática que es una tragedia. Es una tragedia, y aparte que es una novela epistolar, porque se escribe. El otro día aprendí esa palabra. Sí, la novela epistolar que escribe que los mismos
personajes escriben Personajes escriben. en primera persona para que son cartas. Claro, porque son cartas, partes de diario y cosas así. A los que huean tanto de, ay, escriben en primera persona, es fome. Esa weá me arde el hoyo. Fue la calle. Por eso después la gente reclama que digo cosas feas. Sí. O por las opiniones que no Bueno, comparten conmigo. La novela es al principio lenta porque te van metiendo en la vida de cada uno de los personajes. Y tú te vas involucrando y como que los conocí de toda la vida. Y de repente, weón, al final, ¡pum! Acción, bombas, Sí, golpes, Sí, disparos, sí. persecuciones brígidas en autopista a alta velocidad. La película que... Porque la adaptación de Drácula, independiente de que no es una adaptación la de Nosferatu, porque... O sea, es una adaptación, pero una adaptación mañosa, tramposa, Con Yaya. con Yaya. O sea que no estoy adaptando, pero sí estoy adaptando. No es una buena adaptación porque no se come hartas cosas en la historia. Solamente adapta ciertas cosas y las otras las deja fuera. Y la mayoría de las... Buena película, mala adaptación. Buena película, mala adaptación. Y la mayoría de las películas que se han hecho de Drácula, excepto la de Francis Ford Coppola del 92, no adaptan bien el libro. La mayoría. Creo que la que más se acerca, aparte de la de Francis Ford Coppola, es una alemana donde sale Christopher Lee, pero donde hace un Drácula distinto al que hacía para la Hammer. De hecho, él sale como canoso, con bigote, más cercano al libro. Yeah. Y lo interesante, no he visto esa película, me gustaría verla, la voy a buscar. Por lo que he leído es que, a diferencia de la de Francis Ford Coppola, no hay un Drácula romántico en esa película. Que en el libro tampoco era romántico. Drácula, más que un príncipe seductor, era un violador que llegaba y se agarraba a estas mujeres y las consumía. De hecho, la imagen donde esta parte súper erótica que muestran en algunas películas, donde él se abre el pecho para que Mina tome la sangre, en el libro es una weá casi... Es una violación porque la obliga, le agarra la cabeza y toma. Sí. Ahí en la película igual es súper romántico. Es súper romántico y erótico y ella le lame el cuerpo. Pero esa weá no es así en el libro. El Drácula se abre la levita, dice, y se corta y le dice ya, al le agarra la cabeza y la obliga a alimentarse de su sangre. Dale. Claro. Entonces, en eso no es igual la de Francis Ford Coppola No que es la tan romántica. del libro. El libro de Drácula es un monstruo, no es un vampiro romántico. Bueno, hablamos de Drácula, Nosferatu, vamos a quedar hasta acá. Sí. Porque después, en el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo vamos a hablar de lo que sigue. Wow. Del siglo XX. Vamos a hablar de Bela Lugosi. Nos falta Christopher Lee. Bela Lugosi, Christopher Lee. El mejor Tata. Los libros de La Anne Rice, del vampiro biológico, que se habla poco. Como el libro de Soy Leyenda. Ya, si nos ponemos igual así, estos vampiros, los que te chupan la energía. Ah, los vampiros energéticos, sí. Sí, weón, hay Sí. caleta en mi oficina. Hay película rara de vampiros que podemos hablar, como Fuerza Vital. Los vampiros venidos del espacio. Bueno, esa película es la raja. Estáis viendo una película ¿Cómo? de invasión extraterrestre, de vampiros que vienen en pelota de otro planeta. Y de repente la weá se transforma en una película de sombra y la weá es más loca que la chucha. Si pueden verla, se llama Fuerza Vital, es una película inglesa. Sale Patrick Stewart, varios actores británicos de la época. Qué weá. Es la zorra esa película. Bueno, la cagó. O, ¿qué otra película de vampiro? Vampiro en La Habana. Película ¿Perdón? animada. Una película cubana animada de vampiro. Muy buena. What? Eso. Pero eso lo hablamos mañana. O cuando lo grabemos. No sé si mañana. Vamos a incluir a Vampirina, ¿no? Y al Conde Drácula. El Pátula. El conde El Pátula, weón. Chocolate.
el Conde Chocula, Blácula y Drácula Negro, porque son distintos. Sí. Blácula y Drácula Son Negro. primos. Sí, Blaxploitation del vampiro. Ay, weón. Ay, la película de Eddie Murphy. Es super Blaxploitation y no es Pero no es mala. No es mala, es rara, pero no es rara. mala. Yo cuando la vi, la primera vez no la entendí, después la vi de nuevo y encontré que no era mala. No me cuadraba, cuando la vi la primera vez tenía el problema de que era Eddie Murphy. Entonces era un actor... ¿Por qué no me estoy riendo? ¿Por qué no me estoy riendo? ¿Y por qué por qué las escenas que son chistosas? Porque intenta ser chistosa también. No son tan chistosas. Son raras, po. Son raras. Y esa película es de... ay, no me acuerdo cómo se llama. No sé. Yo la vi muy chica y quedé así como que estoy viendo. Bueno, pues como siempre tengo problemas con los nombres. Tengo que tomar alguna medicina. Suplemento. Vitamina E. Tengo problemas. No me acuerdo las cosas. ¿Cómo me llamo yo? Esposa. Bueno, saludos. Creo que hemos tenido una grabación con problemas. No sabemos si va a salir esta weá. Si usted está escuchando eso, quiere decir que el programa funcionó porque hemos tenido N atados. Sí. Entonces, eso. Síganos en Instagram. Oye, sí, bueno, agregar, bueno, sí, eso de que somos pesados y de que no nos interesan las opiniones. Si no interesa la opinión de la gente, si es broma nomás la wea. No se lo tomen en serio, bueno, si es de pesado nomás, es un sentido del humor raro que tenemos. Y no lo vamos a dejar porque no les guste, bueno, si están en la concha de su madre. Puta, lo hice de nuevo. Puta, oh. No, espera, así no era. No, así no era. No, ya, listo, chao. Edítalo después. No sé. Ya. Lo dejo. Eso, síganos en Instagram, en Facebook. Gracias a la gente que se unió al grupito de Facebook, amigos de Antofa Geek. Sí, cualquier cosa está en las redes sociales. Suscríbase al canal, que es gratis y nos ayuda a crecer. Necesitamos llegar a los 1000. No sé si nos juntemos a tomar tecito porque somos súper fome en vivo. En grupo, no sé. Somos súper fome. Somos incómodos. No somos fome, somos incómodos. Hola. Ay. Puede... A mí me gusta la caca y a ti. Oche tu madre. Puedes seguirnos en Twitter. También a veces colocamos cuestiones. Puede ayudarnos directamente en Patreon, uniéndose, donándonos desde 1, 3, 5 y $10. O si quiere hacerlo directamente una sola vez, puede hacerlo en Ko-fi. Ayúdenos porque necesitamos comprar una nueva memoria para el computador. Te extraño, Ife. Sí, weón, el quinto retiro, concha su madre, nunca salió. Pero no hemos armado. Quinto retiro quería. Quinto retiro y el monoculio. No hemos armado puro retiro, weón, así que... Ya no me queda plata el FP. A mí... No, yo todavía tengo plata en la FP. O sea, soy muy viejo. Yo tengo lo que trabajé este año. Y sería... Creo que en los últimos 2 años no salió de los 10 millones. No tengo 10 millones. Yo sí. No tengo ni 5, pues, weón. Yo sí, pero... Y yo he trabajado más que la chucha. Es que esa es la web. No te imponen. Pero ya hablamos de eso antes. ¿No? Sí. En el otro podcast. En el otro podcast donde estábamos más... Nos quejábamos más. Sí. Acá no hueamos más, pero nos quejamos menos. Ya. Nos quejamos de otras cosas. Claro. O sea... Eso. El próximo capítulo, si es que los rusos no tiran una bomba atómica y queda la zorra, estaríamos hablando de vampiros. Otro vampiro. ¿Cuál es su vampiro favorito? Sí, pónganos ahí en sus comentarios cuál es su vampiro favorito. Queremos si llegó hasta acá, gracias. Gracias por escucharnos. ¿Cuál es tu vampiro favorito? No sé. A ver. Barnabas Collins, esa weá que es lacrimógena. No el de Johnny Depp, porque es como el hoyo. Es que ese es... La original. ¿Cómo se llama esto? Un homenaje nomás, porque la weá es como de humor. Sí, pero la telenovela era de susto. Era en serio, pues, era lacrimógena la weá y... Weón, ¿qué falta por meter? Mete extraterrestre, chucha tu madre. No, weón, otro hombre lobo, weón. Otro más. De hecho, Barnabas Collins no era el protagonista de esa serie. No, era como un invitado. Apareció en la segunda temporada y se adueñó esa weá de la serie Barnabas Collins. Esos son los vampiros que me agradan a mí, no sé, no hay otros vampiros ahí, no. Mi vampiro favorito es Gabrielle de Icon, la mamá de Lestat. Ah, ya, la mamá de Lestat, sí, es como simpática ella. Me he visto como
con ropita del año del Es pico. que es bacán, po. Me quito con ropita del año del pico y sigo recorriendo el mundo con mi ropita del año del pico. Tus convenciones sociales me importan una raja. Duermo en la tierra y qué tanto. Soy Ella es libre. bacán. La otra que entretenía igual es Pandora. No, de los personajes de Anne Rice, la verdad es que me parece interesante, pero no tengo ninguno que me diga así como, me llegó el con no. Así como, ya. Eso. Sí. Ya, chao. Hay un escritor chileno que está escribiendo sobre vampiros. El libro se llama Ha llegado, dale una oportunidad. Está interesante la propuesta, eso. Síganos en Instagram, suscríbase al canal, por favor. Nos ayuda muchísimo. Puede ayudarnos en Patreon, puede ayudarnos en Ko-fi. Eso, besito. Chao. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.